Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Kiosco Verás. Voy a empezar con el periódico más serio de Venezuela. Aquí está El Especulador Precoz. ¿Lo ven allí? Este periódico se llama, por aquí lo tenemos, El Especulador Precoz. Este es un periódico que sale del ocio y de la vagancia de Roberto Malaver y de Carola Chávez. La MUD aprueba la traición. Bueno, el Especulador Precoz, me dijeron que esta gente ya pidió asilo. Roberto y Carólica se fueron ya, están en Margarita, así que lo tenemos muy cerca. Tenemos también aquí el Correo del Orinoco. Presidente Maduro quedó superada controversia entre el TCJ y la Fiscalía General de la República. Vamos a hablar de todos estos temas hoy, pero aquí tengo a un amigo de invitado, que es Arnoldo García Herrero. Bienvenido al Kiosco Verás, Arnoldo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Un placer. Arnoldo es colega, lo tengo aquí por colega. Pero no es que yo sea empresario, él es empresario. Él es el presidente de Anagraven, que es la Asociación Nacional de Graniteros de Venezuela. Él también es grafitero, en una época. Es propietario de Canteras y Mármoles, es vocero del motor Exportación, y cuando digo que es colega no es porque yo tenga todas esas empresas. Yo tengo este kiosquito que no... Es porque él es periodista. Él es periodista, es escritor. Hace algunos años nos hizo llegar este libro, Ni un vaso atrás, la embriaguez mediática y otros mareos televisivos, donde él escribe artículos, ensayos sobre los medios de comunicación social, sobre todo que muchos de estos trabajos están en un contexto difícil para Venezuela, que aquellos acontecimientos del 11 de abril del año 2002 que algunos quieren reeditar. ¿No ha pensado escribir otro libro así, Arnoldo? No he pensado de momento. He estado con las actividades del Consejo Nacional de Economía Productiva en el motor exportaciones y ahí pues hemos ido avanzando en la tarea de conformar propuestas concretas para ir saliendo de manera progresiva de una situación particular, difícil, que viene a raíz de la caída de los precios de petróleo, ¿no? Ese Consejo de Economía, más o menos, ¿quiénes lo integran? ¿Cómo está conformado? A ver, hay casi 200 industrias o industriales, hay economistas, hay profesores universitarios. Es un Consejo de Economía bien variado, ¿no? Donde, independientemente de las posiciones, en algunos casos coincidentes, en otras no, vamos generando las discusiones y las propuestas. Ahora mismo, después de la Expo Venezuela que se celebró la semana pasada, pues entra en una segunda etapa el Consejo Nacional de Economía, que ya es más de ejecución de los acuerdos a los que se llegaron durante un año de discusiones, ¿no? Y es muy positivo. El próximo martes 4 hay una nueva plenaria del Consejo Nacional de Economía y posteriormente cada 15 días, el martes 18, hay otra y luego arranca todo el sistema nuevo que se ha anunciado de las subastas también, que es muy importante. Va a ser un sistema transparente donde se conozcan los nombres de las personas a las que se le adjudiquen estas subastas y los montos también y las empresas. Y bueno, de alguna manera vamos hacia un proceso de sinceración de todo el tema cambiario que es bien importante para avanzar en medio de esta situación. Claro, Arnoldo, tú dices que allí hay distintas posiciones entre los empresarios que conforman el Consejo, pero independientemente de las posiciones, lo que lanzan a ustedes es piedra a través de las redes, de los medios de la derecha, bueno... Básicamente porque hay un saboteo al diálogo y el verdadero diálogo está allí. Ese es un diálogo productivo. Si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier venezolano qué es lo que espera en este momento, pues espera que se dé un diálogo que tenga que ver más con el tema económico, con la manera de aumentar la productividad de las empresas locales, con la manera de ir rompiendo de manera progresiva con todo el tema del rentismo petrolero, que ha hecho realmente mucho daño, y eso un poco pues ha generado en quienes no quieren que la cosa avance alguna reacción negativa, pues, pero allí se encuentran muchos sectores poniéndonos de acuerdo. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando discutíamos el año pasado el tema del aumento, no del aumento, del ajuste del precio del combustible,
una persona me dijo, Arnoldo, no han demorado mucho en tomar la decisión del aumento del combustible. Yo le dije, bueno, no sé si te parece mucho, el Consejo de Economía empezó el 16 de enero del año 2016 y la decisión del combustible se tomó hacia finales de febrero, un mes después, 5 semanas después. Pero esa decisión en el país no se había tomado en los últimos 25 años. Imagínate. ¿No? Entonces... Claro. Ahora, además de estar en el Consejo de Economía, tú eres vocero del motor exportación. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes allí? Bueno, básicamente el mismo tiempo de estar en el Consejo de Economía. Ahí está el ministro Jesús Farías, haciendo una labor extraordinaria. Está también el señor Glauco Di Filippo, un empresario venezolano del Estado Lara. Y bueno, hemos ido avanzando en todos los temas. Hay una simplificación de trámites que alcanza más del 60% de los trámites que anteriormente se requerían para exportar. Básicamente, lo que es, por ejemplo, las inspecciones que se hacen de la mercancía que va a salir a exportación, ahora se hacen en planta, no se hacen en el puerto. Y eso simplifica muchísimo el proceso, ¿no? Se han duplicado las exportaciones de Venezuela en el primer trimestre del año 2017 con respecto al mismo periodo de tiempo del año 2016. El volumen de exportaciones desde el puerto de La Guaira, según cifras de Bolipuerto, es impresionante. Se habla de 7.000 toneladas métricas de productos, entre los que está el cacao, el aluminio, el granito, hay una cantidad de rubros. Luego, desde el puerto de Maracaibo, se exportaron 4.000 toneladas métricas también de cabillas, de acero, para el mercado de Canadá. Se ha exportado pescado congelado al mercado asiático. Bueno, hay unos volúmenes muy grandes, y esto incluso ocurrió, profesor, antes de que se hiciera el último cambio en el convenio cambiario número 34, que beneficia al exportador porque le da la oportunidad de hacer uso del 80% de las divisas que genera por la vía de la exportación. Por cierto, cuando hay situaciones así, con problemas de las divisas, pareciera que se favorece más la exportación que la importación. Correcto. Ahora, a veces entonces el productor, digamos, nacional tiene que competir si dejar su producto aquí, o decidir más bien si dejar su producto aquí o venderlo en el mercado externo. No, básicamente los rubros que se están exportando son rubros que tienen la demanda interna totalmente satisfecha, ¿no? Las exportaciones, las mayores exportaciones se dan en aquellos sectores que procesan materias primas nacionales. Son obviamente los sectores que tienen mayor ventaja. En alguna oportunidad, hace algunas décadas, en Brasil hicieron una competencia entre los distintos estados a ver quién lograba alguna salida a una crisis que tenían también, económica. Y el estado de Espíritu Santo, al sur del país, pues determinó que la mayor ventaja era la transformación de materias primas. Hoy en día es el primer puerto acerero exportador del mundo, el puerto de Victoria, exportador de granitos, de rones, de chocolate. Entonces, Venezuela tiene una gran ventaja, y es que tiene unas materias primas extraordinarias, amén de las personas calificadas para transformarlas y procesarlas. Hay productos como el ron que están calificados en el mundo entero, se exportan a cientos de países, y en el mundo entero están los rones venezolanos como los mejores del planeta. El granito venezolano está catalogado también como el mejor del mundo, ¿no? Ya en ferias internacionales, es reconocido, se exporta a más de 20 países. Entonces, bueno, tenemos un potencial importante, sobre todo aquellos sectores que transforman materia prima local. Ya que hablas del granito, porque hemos escuchado tantas cosas, y tú que eres el presidente de la asociación, ¿por qué el mejor del mundo? Básicamente por la dureza, ¿no? El granito es lava volcánica de cuando se formó el planeta, y entonces los lugares que están más alejados de los polos, las zonas tropicales, pues esa lava demoró más en enfriarse, igual que cuando uno hace una cocina, una comida, ¿no? Y en esos lugares donde duró más en enfriarse esa lava volcánica, pues el material es mucho más duro. Entonces todo lo que es el macizo guayanés, claro, que va desde los llanos occidentales de Venezuela, Apure, sur de Cojedes, baja hasta el estado Bolívar y sigue hasta el sur de Brasil, hasta el estado de Roraima, pues están catalogados como los granitos de mayor dureza en el mundo. Nosotros en una feria internacional
en Xiamen, en China, llevamos unas muestras de granitos venezolanos que fueron a un laboratorio y ellos se asombraban porque decían que en 40 años estudiando distintos tipos de roca solo habían conocido el grado 6 de dureza. Y el grado de dureza de las piedras se mide como el de los terremotos. Un grado es 10 veces más duro que el grado inmediato anterior, ¿no? Entonces el granito venezolano es grado 7 y por esa dureza pues es preferido para obras de alto tráfico a nivel mundial, aeropuertos, centros comerciales, etcétera. Eso de que en la Plaza Roja de Moscú hay granito venezolano, ¿eso es una leyenda urbana o...? No, eso no es una leyenda urbana, eso es real, ¿no? Lo que pasa es que es granito venezolano que no dejó lamentablemente utilidad o ganancia en nuestro país, ¿no? Porque anteriormente las concesiones las tenían empresas transnacionales, empresas europeas, que se llevaban la materia prima, la transformaban y la colocaban en distintas obras a nivel mundial. Entonces, en este caso, eran unas empresas españolas que se llevaron material, que fue procesado y fue colocado en esa obra, ¿no? Pero no es solo la Plaza Roja de Moscú, el aeropuerto de Frankfurt en Alemania tiene granito venezolano, el Banco Central de Canadá, muchos puertos y aeropuertos del mundo, ¿ya? Básicamente es un... Pero esa historia del procesamiento de los minerales no metálicos y en específico del granito cambió en el año 2006, en un evento que fuimos con el presidente Chávez a Bolivia, a las ruinas de Tiwanaku, y un poco en una conversación con el presidente pues le explicábamos todo el tema de las concesiones y en ese momento se abrió, cambió la historia del procesamiento de los minerales no metálicos y del granito en Venezuela porque el presidente ordenó darnos a las empresas nacionales la posibilidad de tener concesiones sobre esos minerales, ¿no? Qué bueno. Y entonces, básicamente, a partir de esa fecha ha habido un impulso importante de todas las empresas del sector, públicas, privadas, mixtas. O sea, que ese granito, o sea, mejor dicho, su materia prima anteriormente se lo llevaban las empresas y lo procesaban. Se lo llevaban, lo procesaban y en algunos casos lo reingresaban al país. Y no lo vendían después. Como material importado, en algunos casos. Importado, claro. En estos momentos ustedes cubren el mercado interno. Correcto, se cubre el mercado interno y estamos saliendo a la exportación. ¿A la exportación qué países más o menos están abarcando ustedes? A ver, Rusia, Rumanía, Bulgaria, Estados Unidos, España, Italia, en Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, México, Trinidad, Colombia, Rusia está recibiendo granitos nacionales. Bueno, muchos países, ¿no? Más de 20 países en el mundo. Esa asociación, ¿qué estado la materia prima está solo en el macizo guayanés? Básicamente al sur de Cojedes, en el Baúl, y en el estado Bolívar también. El estado Bolívar. Hay empresas públicas como Granitos Bolívar, muy destacadas, empresas mixtas como Granitos y Minerales Cojedes, y empresas privadas, ¿no? Ahora mismo vamos a firmar una carta de intención con motivo de haber celebrado la Expo Venezuela Potencia 2017, esa carta de intención, las empresas exportadoras nos comprometemos a brindarles asesoría y apoyo a todas las empresas nuevas del sector que están ingresando en el tema de la exportación como una manera de apoyarlos a que ingresen, porque de ese modo además el país va a salir a ferias internacionales a ofrecer una gama más amplia de colores. Tú tienes el Consejo de Economía, donde hay empresarios, hay economistas, hay profesores universitarios, hay funcionarios del Estado, y tienes el motor de exportación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, el Consejo Nacional de Economía integra los 15 motores. Y el motor de exportación... ¿Están todos allí? Todos allí. Y el motor de exportaciones obviamente es uno de los 15, básicamente el cuarto motor en el orden que se le ha dado a los 15 motores. Y es un motor llamado a romper un poco el tema del rentismo petrolero, lograr la diversificación de nuestra economía, empezar a generar fuentes de ingresos de divisa por vías distintas a las tradicionales y bueno, yo puedo decir que de alguna manera se ha logrado este objetivo, ¿no? Se ha logrado, hemos logrado no solo simplificar los trámites, sino impulsar todo lo que son las exportaciones no tradicionales del país, a pesar de los momentos de dificultad que básicamente vienen de la caída bruta del precio del petróleo. Pues un 80% de caída no es poco para cualquier economía. Claro. Mira, ese motor de exportación más o menos, ¿quiénes lo integran? Bueno, ahí están todas las empresas exportadoras, ¿no? Bien sea privadas o públicas. Está el Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Internacional, que ha venido desarrollando un papel importante, así como el Banco de Comercio Exterior, que con su feria Venezuela Exporta y con otras ferias itinerantes, pues ha logrado captar mercados internacionales.
Se está buscando ahora también que se integren un poco las embajadas de Venezuela en el exterior a través de lo que es la diplomacia comercial. Pero bueno, es un motor bastante amplio. Está también el CENIAT, está Bolipuerto. Se ha logrado, por ejemplo, en los puertos lo que son las zonas estériles. Las zonas estériles son aquellas zonas donde llega la mercancía ya inspeccionada en planta de los exportadores y ahí no es tocada sino hasta que se montan de nuevo en el barco, ¿no? Y ahí se hace una inspección intrusiva con máquinas de rayos X. Entonces es algo muy moderno que el país ha logrado consolidar en los 3 principales puertos, La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. Ahora, esas empresas exportadoras, esas empresas de industrias, factorías, como la tuya y como otra, porque la tuya es de granito, cantera, hay otra, me dijiste que de aluminio, cabilla, muchas de ellas utilizan componentes que tienen que traerlo del exterior, Sí. Sí, en algunos casos. En algunos casos. Pero la exportación precisamente, la oportunidad de hacer uso de esas divisas le permite al exportador pues utilizar parte de esas divisas en traer la materia prima o los bienes de capital, la maquinaria o los insumos que son importados para procesarlo, ¿no? Obviamente tienen más ventaja las empresas que procesan materias primas nacionales, pero hay otras que, bueno, que ensamblan de alguna manera algunas materias primas que son importadas o las procesan y posteriormente sale al mercado exterior. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de economía. Yo soy aquí, estoy aprendiendo. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás. Bueno, los periódicos manipulan allí las palabras del Santo Padre. Aquí no se salva ni Francisco I. Francisco I expresó su preocupación por lo que pasa en Venezuela y en Paraguay. Fíjense que el Papa ve para todos lados. Y en Paraguay, y dijo que apostaba y exhortaba a que la solución fuese por la vía del diálogo y que se evitara la violencia. Eso es con estos grupos que quieren pescar en río revuelto. Ya el impasse entre poderes se superó. Pero esta gente quiere seguir mordiendo. Eso se llama engolosinarse. Eso tiene un antecedente que fue abril del año 2002. El presidente Chávez fue derrocado. Fue hecho prisionero en Fuerte Tiuna. Lo mandaron para Turiamo, después lo mandaron para La Urchila. Y el presidente Chávez, ese golpe fue revertido. El presidente regresa con una cruz y dice: todos debemos reflexionar, rectifica, y a esa meritocracia, esa gerencia de PDVSA la restituyen sus cargos. ¿Qué hicieron? Se engolosinaron, dijeron: no, este está caído, porque aquí en este país el que rectifique es porque es débil, y entonces vamos a tumbarlo. Y entonces prepararon el sabotaje petrolero que duró 3 meses, desde diciembre hasta febrero. Bueno, entonces ahora quieren repetir la historia, como el gobierno, el TCJ, mejor dicho, los poderes, rectifican una sentencia, ellos dicen: no, vamos ahora por el TCJ y después vamos por el gobierno. Están engolosinados. Julio Borges dijo una cuestión y yo le voy a dar la razón. Él gritaba por allí que no se hace nada con el apoyo internacional si no tienen apoyo aquí de calle. Bueno, ayer llamaron a una marcha, una manifestación, y vieron cuántas personas acudieron. De manera que la vía violenta no es a lo que está apostando Venezuela, ni de la oposición, ni del movimiento bolivariano, del pueblo bolivariano. De manera que a los que están engolosinados, lean lo que ocurrió en abril del 2002, porque la historia está allí para que no la repitan con aquellas consecuencias que no les fueron nada favorables. La semana pasada hubo un maratón y por eso no era difícil moverse aquí en Caracas, el maratón de la Corporación Andina de Fomento, válido para las Olimpiadas. Pero esa semana se realizó la presentación del informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esa comisión fue designada como fruto de esta ley que se llama Ley por la Justicia y la Verdad sobre, aquí está en español,
Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, tortura y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 58-1998. Aquí está en inglés. ¿Por qué está en español y en inglés? Porque el informe de esta comisión va a ir a todas las embajadas del mundo. Es un informe que tiene unas 800 páginas, con más de 10.000 crímenes de desapariciones forzosas, de tortura y de muerte y de masacres de lesa humanidad, algunos de ellos. Entonces, se presentó en el Teatro Principal y allí nos tocó a nosotros hacer la conducción de ese acto con la presencia de las víctimas, de los familiares de aquellos años. Y esas fueron nuestras palabras muy breves en el Teatro Principal de Caracas. A nosotros no nos convoca aquí ni el odio ni la sed de venganza. Nos convoca el amor, la alegría y la lucha por la justicia y la verdad. Por eso el poeta Aquiles Nazoa decía: creo en la amistad como el invento más bello del hombre, creo en los poderes creadores del pueblo, creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Ese en mí mismo es el pueblo de Venezuela y sus poderes creadores. Creo en los poderes creadores del pueblo. Esa Comisión por la Justicia y la Verdad, donde estuvieron diputados de la Asamblea Nacional, familiares de las víctimas, y estuvo presidida por la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y allí en el Teatro Principal, estas fueron sus palabras de apertura de ese acto. El objetivo de este acto es presentar al país el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y con ello dar a conocer la violación sistemática de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en ese periodo, 1958-1998. La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió durante esos años, y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias de ese terrorismo de Estado que se vivió durante esos años. Una de las premisas de este grupo de venezolanos que se reunió para buscar la verdad de aquellos hechos es que se mantenga viva la memoria histórica del pueblo, para que los venezolanos conozcan y recuerden cómo se movilizó la sociedad en aquel momento para que su voz fuera escuchada y cuál fue la respuesta represiva de los gobiernos de turno. Allí está la doctora Luisa Ortega Díaz, que ella presidió la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde tuvimos nosotros pues el deber y la responsabilidad, además del honor de participar pues como asesores en esa comisión. Y allí envié una carta. Hoy el profesor Eleazar Díaz Rangel hace la reseña de ese informe de 800 páginas, y aquí cito unas palabras de la carta que envió José Vicente Rangel, porque no pudo estar presente en el acto, y cita lo siguiente. Dice José Vicente: el resultado de ese prodigio de laboriosidad investigativa, de profesionalismo en el cumplimiento del mandato recibido, es un informe cuyos contenidos fundamentales determinan que el sistema democrático que surgió en el marco de los años 1958-1998 acumula terribles violaciones de la Constitución vigente para entonces y de los derechos fundamentales de los venezolanos. Y dice Díaz Rangel: un documento de esa naturaleza, el libro tiene 800 páginas, formará parte de la historia contemporánea de Venezuela.
que en lo sucesivo no podrá estudiarse sin que sea conocido y discutido, pues muchos autores intelectuales, sobre todo civiles, continúan en la política ignorando hechos como los recogidos en el mencionado informe. Muchos que andan por allí hablando de derechos humanos fueron protagonistas desde el poder de estos crímenes. Por supuesto, el profesor de Rangel, como es muy acucioso, así como elogia, también señala lo siguiente: pero como al mejor cazador se le va la liebre, también ocurrió ahora. Por ejemplo, mientras en el informe se ofrece la lista completa de los militares que estuvieron presos en el cuartel San Carlos, se ignoran los nombres de algunos civiles que también estuvimos allí, como el de Jesús Farías, a menos que era el secretario general del Partido Comunista de Venezuela y hoy está en el Ministerio de Comercio Exterior. El hijo, perdón, no Jesús Farías padre. Jesús Farías padre, bueno, falleció, que en paz descanse, un roble, con muchos años de cárcel, y su hijo pues sigue allí en su senda. Además, estuvieron allí detenidos en el San Carlos, más que detenidos, presos, Jesús María Casal, padre, Luis Miquelena, que murió hace poco, y el mismo Eleazar Díaz Rangel. Pues estuve 2 años y medio preso en el San Carlos. Díaz Rangel estuvo preso ahí por periodista. 2 años y medio en el cuartel San Carlos. Bueno, ya en las próximas ediciones estos baches se irá corrigiendo. Ya que hablamos de Jesús Farías y hablamos de exportación, ¿cómo llevan ustedes el pulso de ese motor? ¿Cómo lo calibran? Bueno, a ver, un poco vamos con las mismas autoridades, ¿no?, verificando las exportaciones que se han realizado. Desde el puerto de La Guaira, por ejemplo, el primer bimestre del año, enero y febrero, yo tengo unas cifras acá, de exportaciones. Importante leerlas, sí, para ver datos concretos de lo que estamos haciendo. 961 toneladas métricas de cacao, que fueron a Holanda, Italia y Japón. 332 toneladas métricas de lingotes de aluminio a los Estados Unidos. 99 toneladas métricas de madera a Puerto Rico. 131 toneladas métricas de productos químicos a Colombia e Israel. 376 toneladas métricas de carbón vegetal a los Emiratos Árabes, España e Italia. 56 toneladas métricas de pescado congelado a Asia, que lo mencioné anteriormente. 1.000 toneladas métricas de piel de bovino a China e Italia. 125 toneladas métricas de granito a Rusia y a Colombia. 4.000 toneladas métricas de acero a Canadá. Pero aparte de esto no están las exportaciones de ron, que son desde el puerto de Puerto Cabello, y ellos exportan a más de 100 países, ¿no? 2 empresas importantes del país, Santa Teresa y DUSA, que es Destilerías Unidas, ron diplomático, ¿no? Los camarones, las exportaciones de camarones desde el puerto de Maracaibo también son voluminosas. Todas estas exportaciones, profesor, ocurrieron antes de la última modificación del convenio cambiario 34, que mejora la condición de 60-40 a 80-20 para el exportador, con lo cual nosotros pensamos que lo que es el segundo trimestre del año, pues van a seguir creciendo de manera acelerada las exportaciones, ¿no? Y un poco las exportaciones ayudan también a la producción interna, porque todas esas empresas van a buscar reinvertir parte de esos recursos en divisas en su sistema productivo, y con eso van a cubrir de manera más efectiva lo que es la demanda del mercado interno. Yo te veo a ti como muy optimista. Bueno, mira, un poco, yo creo que tenemos que ser optimistas y que las dificultades son oportunidades también, y que las crisis son oportunidades para los países mirarse hacia adentro y crecer y aprender de los errores que se han cometido, ¿no? No solo desde el sector privado, desde el Estado también, desde distintos sectores pues se han cometido errores y hemos sido un poco fáciles con el tema del gran ingreso petrolero que tuvimos. El propio Uslar Pietri hacía las observaciones hace algunas décadas de que el día que bajara el precio del petróleo y lo hiciera de una manera prolongada, pues nos íbamos a ver en aprietos, y es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco la cultura rentista por una cultura productiva. Aquí en este libro de Arnoldo, que se llama Ni un vaso atrás, que son un trabajo sobre los medios de comunicación, en la dedicatoria, además de dedicárselo a tu hermana y a Teresita Magnilia, ¿no?, a Marichina, se lo dedicas a lo siguiente, ¿no?, a aquellos colegas que justifican su mediocridad tras el argumento barato de que los otros bandos también lo hacen. Y a los comunicólogos que sabiamente reclaman los derechos a informar, olvidando sin embargo el derecho de lectores, televidentes y radioescuchas a recibir una información ética y equilibrada.
pero tú estabas hablando de todos estos datos de exportación. Esa Venezuela es invisible, Arnoldo. Esa Venezuela no aparece en los medios, esa que exporta. Esa Venezuela aparece en los centros de producción y en los puertos del país, pero los medios de alguna manera no han visibilizado esa otra Venezuela porque han hecho mucho énfasis en la Venezuela con problemas, con dificultades, y es importante mirar que hay una Venezuela que más bien está tratando de salir adelante, que está buscándole alternativas a la crisis, que está buscando soluciones efectivas y reales, y es importante mostrarlas, pero no solo desde los medios públicos, desde los medios privados. El Consejo Nacional de Economía, por ejemplo, que se habla tanto de diálogo en el país, bueno, esa es una verdadera instancia de diálogo, la que le han debido dar desde el principio una cobertura amplia a todos los medios de comunicación, públicos y privados, porque es una instancia donde nos encontramos la mayoría de los actores económicos del país, y se han generado allí respuestas y propuestas concretas a lo que la población pide. La población pide en realidad objetivos concretos y propuestas para ir avanzando. Claro. Hacemos una pausa y con el motor exportación bien entonado ya regresamos al Kiosco Veraz. Seguimos en el Kiosco Veraz y allí en el Teatro Principal recibimos algún material. Aquí tenemos este material por la justicia y la verdad. Aquí están una galería de víctimas de aquellos años. Tenemos la ley. Este libro del amigo Ali Gómez García, Reflexiones de un ñángara. Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un ñángara. ñángara, bueno, así le decían los presos comunes a los presos políticos, y por ahí viene. Pero aquí Ali Gómez se lo dice mejor, en sus reflexiones de un ñángara, como le decían pues a todos los izquierdistas de aquellos años, comunistas, miristas y afines, que fueron víctimas pues de esa gran represión. Por cierto que allí en el Teatro Principal pues teníamos el conjunto que nos interpretó la canción Bandolero, y allí estaba su autora. Vamos, ¿está listo, Bandolera? Sí. Vamos a escuchar la canción Bandolero, porque así le decían a los guerrilleros, no le decían guerrilleros, le decían bandolero, y ellos cantaron esta canción. Irreductibles son, levantan entre rejas bandera de redención. Presos están irreductibles son, levantan entre rejas bandera de redención. Obreros, altaneros, bandoleros, estudiantes y marrones, bandoleros, estudiantes, bochincheros, bandoleros. Guerrillero, guerrillero, bandolero, guerrillero, guerrillero, bandolero, guerrillero, 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 guerrillero. Bandolero lo llaman bandolero, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bandolero lo llaman bandolero, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Obreros, altaneros, bandoleros, campesinos y marrones, bandoleros, estudiantes, bochincheros, bandoleros, guerrillero, guerrillero, bandolero, guerrillero, guerrillero, bandolero, guerrillero, 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 guerrillero. ¡Bravo! Luchar hasta vencer. Un aplauso para los camaradas.
Bueno, con la canción Bandolero, lamento que la cámara siempre se quedó fija en el presidium y en los músicos, porque el público que estaba allí cantó de pie, y allí estaba la autora de la canción, o la coautora, nuestra querida Gloria Martín. La compuso junto con Francisco Prada, que estaba preso, el comandante Francisco Prada, que estaba preso en el cuartel San Carlos, de manera que fue una canción colectiva. Y pues Gloria Martín, con su música, con su guitarra, escribió Bandolero, que todo el público allí lo cantó de pie cuando empezaron a entonarla, pero la cámara se quedó fija. Las cámaras fijas son un problema, de verdad, verdad. Nosotros vamos a irnos a Ecuador. En Ecuador se está realizando la segunda vuelta de las elecciones, donde se va a dirimir el futuro inmediato de ese país y que va a tener repercusión. Y que vamos a ir al Don Bosco, vamos a hablar con Tania Barahona, cónsul de Ecuador. Vamos a hablar con Tania Barahona, cónsul de Ecuador, quien nos va a dar información al respecto, y allí la tenemos. Un saludo a las personas que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. Hoy se realiza la segunda vuelta electoral para elegir la presidencia del Ecuador. En este momento me encuentro acompañado de la cónsul de este país en Venezuela, Tania Barahona, que va a dar los detalles de este proceso electoral. Electorales aquí en Caracas, ustedes saben que es en el Colegio Don Bosco, en Altamira, frente a la Clínica Ávila, y queremos hacer un llamado extensivo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que residen aquí en Venezuela que vengan a votar. Sabemos que entre la comunidad ecuatoriana ha surgido un rumor de que se han suspendido las elecciones. Entonces quiero hacer un llamado a todos los ecuatorianos que viven aquí en Venezuela que se acerquen a votar, que les estamos esperando. Hemos tenido un flujo bastante normal el día de hoy, hemos empezado con normalidad al horario y bueno, esperamos que vengan pronto a votar. ¿Cuántos están dispuestos o convocados para votar acá en Caracas? Acá en Caracas tenemos 13.328 electores y la vez anterior, en la primera vuelta, fueron 6.700. Esperamos que aumente esa cifra, que vengan más personas a votar, les estamos esperando, como les digo, y bueno, esperemos que todo se dé con mayor normalidad y tranquilidad. ¿Hasta qué hora estarán abiertas las mesas de votación? Hasta las 5 de la tarde. En la primera vuelta, ¿quién resultó ganador aquí en Venezuela? Lenín Moreno. ¿Con qué porcentaje? Con 3.000 votos. Cónsul, el día de hoy se está realizando una matriz de opinión de que estaban suspendidas estas elecciones. Quisiera que nos aclararas referente a esto. Exactamente, o sea, nosotros queremos decir a toda la comunidad ecuatoriana que esos son rumores, no se han suspendido las elecciones, vengan por favor a votar, queridos compatriotas, estamos totalmente abiertos, les estamos esperando, hay bastante flujo de gente aquí llegando a votar y vengan a participar de esta fiesta cívica. ¿Cuál es la hora? Escuchaban ustedes entonces declaraciones de la cónsul de Ecuador en Venezuela, Tania Barahona, quien desmentía este rumor que se había generado, que se habían suspendido las elecciones en Venezuela. Esto quedó desmentido y garantizado por parte de la cónsul. También aseguraba que más de 13.000 votantes ejercerán su derecho al voto acá en Caracas hasta las 5 de la tarde. Recuerde que el único requisito indispensable es su cédula de identidad o pasaporte, sin importar la vigencia. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias a Mariana Maita. Bueno, ahí está el juego. ¿Usted qué periodista? Ya corren que suspendieron las elecciones. Bueno, un poco es el juego electoral, ¿no? Unas elecciones donde se definen muchas cosas, no solo para Ecuador, sino para el resto de América Latina. Y es importante, bien importante, que todos los ecuatorianos que viven en nuestro país acudan, por supuesto, a votar, igual que el resto de los ecuatorianos que viven en otros países, ¿no? Ese es el llamado que hacemos desde aquí, desde Venezolana de Televisión y desde el kiosco. Verás que las elecciones siguen, el pueblo ecuatoriano está votando, no hay ninguna suspensión, no le hagan caso a estas campañas que tienen muy mala intención en este momento que está viviendo América Latina. Fíjense cómo distorsionan las palabras del Santo Padre, que habla del diálogo, habla de evitar la violencia, y entonces se refiere a Venezuela y a Paraguay. Sin embargo, el Mercosur se reúne, los cancilleres del Mercosur, que son los cancilleres de gobiernos de derecha, podríamos decir con la excepción atípica de Uruguay, el canciller de Argentina, Brasil, el Brasil de Temer, la Argentina de Macri,
el Paraguay, donde no está realmente muy pacífica la cosa, y el Uruguay. Bueno, el Papa sí habló de los dos países, no de Venezuela nada más. En cambio que Mercosur, que tenía al lado, o que tiene al lado, allí donde estaban reunidos a Paraguay, no vio que habían incendiado el Congreso allí, que habían asaltado la casa del Partido Liberal, un partido de oposición, que asesinaron a un joven dentro de esa casa del partido, que le destrozaron la boca de un disparo a un diputado opositor, que hay más de 200 detenidos en el Paraguay, un país que estuvo ardiendo, hasta el Congreso le pegaron candela, y Mercosur no se enteró de eso. Hay una situación muy explosiva, tanto en Brasil como en Paraguay como en la Argentina, porque una cosa son las cifras macroeconómicas que dan esos gobiernos y otra cosa es la realidad social. Entonces, las declaraciones, por ejemplo, de la canciller del Paraguay en la OEA el otro día contra Venezuela, parece que ella no analizó bien la situación de su propio país. Así es, y el Congreso estaba ardiendo. Así es. ¿Tú tienes familia en Brasil o son tus relaciones con Brasil? No, tenemos bastantes relaciones con Brasil, que es el segundo país productor de granitos en el mundo después de China, ¿no? Claro. Entonces, obviamente hay una relación importante con ellos. Pero tu familia, tu ascendencia más bien viene de España. De España. ¿De qué parte de España? El abuelo era de Valladolid, él estuvo en la Guerra Civil Española, fue fundador del Quinto Regimiento. Huye hacia Francia, Pablo Neruda le ayuda a él y a la familia, y luego van a República Dominicana, donde había una dictadura de Chapita Trujillo. Nosotros tenemos el libro que ustedes hicieron de tu abuelo, un miliciano que realmente anduvo por aquí, por toda América. Correcto. Con el franquismo detrás. Detrás, lo persiguieron hasta el final. Y fue un hombre recto, él solía muchas veces decir, profesor, algo que dijo un filósofo húngaro, ¿no? Que el que presume haber cambiado de ideas es porque nunca las ha tenido. Ah, bueno, sí. Entonces era un hombre firme, fue un hombre firme hasta el final. Idea, un republicano. Así es. Un republicano. Por cierto que siendo fundador del Quinto Regimiento, famoso regimiento, que está en el poema de Pablo Neruda Sí. Libertador, que dice, yo conocí a Bolívar por la boca del Quinto Regimiento. Así es. Que lo recitaba mucho el comandante Chávez, el poema de Pablo Neruda. Correcto. Entonces hubo relación entre tu abuelo y el poeta, ese gran poeta chileno. Sí, cómo no, él era cónsul de Chile en París, igual que hubo mucha relación entre el abuelo y Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, quienes lo ayudaron cuando él recogía una cantidad de apoyos y de mantas térmicas para los soldados republicanos en España. Y bueno, él era en realidad un campesino, ¿no? Mire, y Jean-Paul Sartre no lo metió a existencialista. No. Él fue muy conocido en realidad por acciones heroicas y en lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Siendo un campesino, un miliciano, pero asumió el liderazgo fue comisario del Ejército del Centro, ¿no? Entonces, pues muy importante. Y de alguna manera, pues él a las generaciones venideras nos enseñó un poco el camino, ¿no? Claro. Por dónde teníamos que andar. Esa empresa, él tuvo que ver con esa empresa. Sí, claro. Es una empresa familiar. Familiar. Él al principio, por allá en los años 40, trabajó en lo que fue el Paseo de los Próceres, ¿no? Como granitero, como trabajador, Y bueno, luego funda la empresa y poco a poco, lo que pasa es que él tenía una visión muy particular y era muy fiel entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Y entonces, él cada vez que la empresa crecía un poquito la independizaba y le daba la oportunidad a los trabajadores de volver a su tierra si venían de afuera. Recuerdo a unos compañeros pulidores que eran de Socopó, el estado Barinas, entonces él les facilitaba unas máquinas y un vehículo y les decía, ahora tú independízate, que tengas la misma oportunidad que tuve yo, pero su interés era trabajar, tener lo suficiente para trabajar y para vivir y estar tranquilo, pero no era un hombre con ambiciones. Claro, de hacer una acumulación de capital y de realmente convertirse en el empresario global. Es correcto. Bueno, pero era un poco también, ahorita lo calificarían de idealista. Seguramente. ¿No? De idealista por esa visión que tenía en su momento, una visión socialista. Correcto, porque él pensaba que había una ganancia ética y moral que era más importante que todas las demás.
Claro, y si venía de la guerra ya, de una vida de sacrificios. Así es. Pasó por República Dominicana. Por República Dominicana, luego viene para Venezuela. Cuando viene para Venezuela estaba acá Pérez Jiménez. Pérez Jiménez sabe que él está acá en Venezuela y en una oportunidad, en una recepción, porque él primero fue camarero, fue su primer trabajo acá, y lo manda a llamar y le dice: yo sé que usted es el miliciano Remigio, si vino a mi país a trabajar, trabaje, y si vino a mi país a hacer política, pues vamos a ser enemigos. Y mi abuelo dice que no se metió en política hasta la caída del general Pérez Jiménez. Y Marco, pues ya Pérez Jiménez lo tenía precisado. Sí, precisado. Claro, pues si venía de República Dominicana, el amigo de Pérez Jiménez, Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas. Leonidas Trujillo, Chapita. Por cierto, que tenía una particularidad, porque Rafael Leonidas Trujillo obligaba a las madres dominicanas que daban a luz a ponerle de nombre a sus hijos, igual que el dictador Rafael, ¿no? Entonces hoy en día uno va a República Dominicana y grita en una plaza Rafael y todos los viejitos se voltean. Todo el mundo voltea, todo el mundo es Rafael allí. Todos se llaman Rafael, tenían la oportunidad así de ponerles un segundo nombre. Menos mal que eso no se le ocurrió a Marcos Pérez Jiménez. Nosotros fuésemos Marco también, un poco de Marco por ahí, menos mal. Bueno, vamos a regresar otra vez a este país, Arnoldo. ¿Cuáles son las perspectivas que ven ustedes desde el motor exportación? A ver, yo pienso que este año va a empezar a estabilizarse todo el tema económico. Vamos hacia un proceso de sinceración de muchas cosas, el tema cambiario entre otros. El convenio cambiario 36, por ejemplo, que tiene que ver con el sector turismo, permite a operadores turísticos cobrar sus servicios en divisas para las personas que vengan de afuera, los turistas del exterior. El convenio cambiario 34 le ha dado facilidades a los exportadores. La apertura de bombas de gasolina en la frontera también de alguna manera van liberando un poco el flujo. Y bueno, vamos hacia eso, vamos hacia una apertura que nos permita recibir, hacia una despenalización que nos permita recibir mayor flujo de divisas que requiere el país por la caída del precio de petróleo, que ha sido, bueno, muy importante, o sea, una caída... No ha sido cualquier cosa. Sí, no ha sido... No ha sido cualquier cosa todavía, en $40, $41 que amaneció, pues falta todavía un poquito que siga subiendo porque... Correcto. Aunque desde los centros imperiales están empujando para que baje. Para que baje nuevamente, pues con el oleoducto de Alaska, la liberación de leyes que protegían al ambiente. Entonces realmente vamos a buscar petróleo donde sea. Correcto, correcto. Sin embargo, se ha logrado ir diversificando nuestra economía. Hay un fenómeno importante que está pasando, profesor, que es la migración de antiguos sectores importadores y netamente comerciales, ¿no?, hacia la producción interna, ¿no? Gente que de repente importaba determinado producto que dice: ahora se me dificulta por el tema de las divisas, voy a producir en el país. Y muchos nuevos exportadores, ¿no? Entonces, si promovemos un poco la microexportación, por ejemplo, vamos a permitir un flujo importante de entrada de divisas al país, que de alguna manera van a ser contrapeso a esa situación de crisis importante. Pero yo pienso que se ha avanzado en ese sentido. Uno sale para el interior del país y ve muchas más hectáreas cultivadas de las que se veían hace un par de años, y eso no es producto del invierno, eso es producto de la crisis, de la necesidad y de la fuerza de nuestro pueblo de responder ante coyunturas específicas. Claro, bueno, yo le estoy haciendo aquí una serie de preguntas y ustedes estarán así como sorprendidos a Arnoldo sobre economía. Pues, en verdad yo me inicié en el periodismo en economía, en la sección económica del Universal. Allí tuve un año hasta que por una huelga general de prensa, pues donde en el Universal la encabecé yo, iban a meter preso a todo el sindicato de la prensa y yo me sumé, siendo un joven reportero del Universal. En economía trabajaba yo ahí con el señor Carlos Chávez, que era el jefe de la sección económica del Universal, pues, y aprendí más o menos un poco de todo ese mundo que es bastante áspero y bastante difícil. Tu mensaje al país para cerrar este kiosco del día de hoy, que ha sido muy grato tenerte aquí con nosotros. Bueno, primeramente agradecerle y recordarle que usted fue mi profesor por allí a principios de los 80 o a mediados de los 80 en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Así es. Y el mensaje al país es un poco decirles que tengan fe, que se está trabajando duro para aumentar las capacidades productivas internas del país,
que estamos en distintos frentes laborando para lograr nuevas propuestas, que el Consejo Nacional de Economía Productiva pasa a una fase ahora ya de ejecución de aquellas normativas que habíamos logrado discutir el año pasado, y que yo tengo fe que este año la economía primero se estabiliza y luego va a empezar un crecimiento que ya no va a parar. Empieza un ciclo positivo a partir de una situación difícil que fue la situación de crisis, pero yo tengo mucha fe realmente. Muchas gracias a Arnoldo García Herrero. Este programa no empezó, buenos días, tenemos nuevo presidente, como hubieran querido algunos. Nosotros dijimos, buenos días, tenemos el mismo presidente, está allí, está en Miraflores y está mandando. El próximo domingo nos vemos aquí en el Kiosco Verace. Muy buenos días. La voz cuando te condene, mientras el 4 me afina y las malas. Aquí para el Kiosco Verace. Todo el equipo de producción y todos los trabajadores del canal. No me digan más, este canto venía andando, sí, soy de la ciudad, este canto venía